Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Seguimos con el proyecto, ya convivimos en igualdad de oportunidades. Esta semana 34, día 1. Imagínate, chicos, estamos 34 semanas estudiando. Sin querer, el tiempo pasó y entonces ya estamos casi logrando nuestros objetivos. El día de hoy vamos a hablar del área de personal social, ¿ya? Está dirigido para todos ustedes, estudiantes del cuarto grado, ¿sí? Vamos a empezar. Tenemos acá la actividad. A ver, Irene, si nos ayudas con la actividad. Y gracias, Irene, por la visita. ¿Estás ahí, Irene? El rol de la mujer en la historia. Muy bien, el rol de la mujer en la historia, ¿no? Habíamos hablado de que antiguamente, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos y seguro los padres de sus padres han tenido importancia en este rol, en este cambio, en esta historia de la mujer a través del tiempo. También tenemos nuestra meta. ¿Cuál será nuestra meta? Brigitte, si nos ayudas con la meta. Yami, nuestra meta, explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Así es. Vamos a conocer seguro algunas mujeres peruanas, ya, su historia, cuál ha sido y qué podemos aprender de ellas, ¿no? También tenemos logros que queremos desarrollar. Tenemos el primer logro y voy a pedir a Angelo que por favor el primer logro lea. Identificar información acerca del rol de las mujeres en el antiguo Perú a partir de imágenes y textos. Así es. Gracias, Angelo. Nosotros vamos a ver el rol de las mujeres en el antiguo Perú, pero a partir de imágenes y textos. Tenemos también el siguiente logro. Christopher, si nos ayudas con el siguiente logro. Recoger información sobre el rol de las mujeres a partir de experiencias y vivencias de los miembros de tu familia. Gracias, Christopher. Así es, vamos a recoger información, ¿ya? Ojalá y estas experiencias se asemejen a nuestra familia, ¿no? El siguiente y el último logro, a ver si nos ayuda Natalie. Natalie, ¿estás, hija? Sí, Vamos, reina. El último, leemos el último logro. Yami, explicar los cambios en el... Perdón. La tecnología, ¿no? Que puede ser muy buena, pero también fastidiosa. A ver, un ratito. Estábamos hablando entonces el rol que cumplen las mujeres y ahora el día de hoy vamos a conocer el rol que cumplen las mujeres, pero desde nuestra historia, ¿no? Antiguamente. Vamos, Natalie, ahí está, hija. Explicar los cambios en el rol que ha desempeñado la mujer a través de la historia. Ajá, muy bien. Vamos a ver si los roles en la actualidad han cambiado o es que siguen siendo desde antes igual, ¿no? Muy bien, entonces con ello vamos a empezar. Mira, ¿qué observas acá? A una mujer. Muy bien, es una mujer, así es. La que está a la mano derecha es una mujer. Y como estamos hablando el rol de la mujer, entonces acá está. Tenemos dos imágenes. La número 1, ¿ya? Es una representación textil, ¿ya? Muñecas de Chancay, almohadas y muñecas de textil de Chancay. Mira,
Esto es del año 1300 a 1532 después de Cristo, ¿ya? Son mujeres del pasado y voces del presente, dice. Pero, ¿qué es lo que ves en esta imagen como representación? Porque veo muy bonita imagen en la número 1. ¿Qué se aprecia? Brigitte. Representación duras. Se aprecia algo que a mí me llama la atención y hemos estado hablando en clases pasadas, que mamá, algunas lo hacen muy bien. Sí, así es, los tejidos. Si te das cuenta, en la primera imagen está representando tejidos. Y si tú te das cuenta, mira esta muñeca. La muñeca misma está haciendo sus tejidos. Entonces quiere decir que nos está representando el tejido desde que son manifestaciones ancestrales, ¿no? Que desde antes, de generación en generación, se ha ido aprendiendo. Pero mira esta otra mujer que tienes en la imagen número 2. ¿Quién es ella? Micaela. Así es. ¿Alguien sabe algo de Micaela Bastidas? ¿Alguien sabe? Se le considera... Era heroína de independencia del Perú. Sí, ahí lo dice que es heroína de independencia del Perú. Ella es la esposa de José Gabriel Condorcán Yo dije. o Tupac Amaru II, ¿ya? Ángelo. Este señor Tupac Amaru II se casó con Micaela Bastidas. Micaela Bastidas tuvo una educación básica, pero su esposo ha tenido una muy buena educación, por lo cual lucharon para que los españoles no sigan cometiendo abusos acá en nuestro país, en nuestro Perú, ¿no? Entonces hicieron una lucha, pero ella tomó tanto su papel, su rol de mujer, su rol de acompañar, su rol de ayudar a su esposo, de que ella era la gran mensajera, llevaba mensajes de un lugar a otro, de todo lo que estaba queriendo organizar su esposo, ¿no? En este caso, Tupac Amaru II. Entonces, yo te estoy contando algo resumido. Nos estás haciendo antojar, Ángelo. Entonces, les sigo contando, ya les voy a contar en resumen nada más. Entonces, ella se vuelve una pieza muy importante de Tupac Amaru. ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer que los españoles dejen el poder y dejen de cometer abusos en nuestro Perú. Entonces, deciden hacer grandes revoluciones, ¿no? Ella era la gran mensajera, era la que acompañaba, era la que ayudaba a su esposo, hasta que alguien la delata y cuenta a los españoles de que ella está haciendo una revolución. Están queriendo armar una revolución. ¿Y qué hace? Los españoles la van a sacrificar, la van a matar, la van a va a morir viendo cómo muere su hijo, cómo muere su esposo, cómo muere ella de la manera más cruel, ¿ya? Ahora, ella tiene algunas palabras muy bonitas que a mí me han gustado. ¿Qué nos dice ella? Ella dice, como ella tuvo 3 hijos y ella ve morir a uno de sus hijos, ¿ya? Dado que los españoles le descubrieron lo que quería hacer. Entonces ella, antes de morir, dijo, por la libertad de mi pueblo, he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos. Quiere decir que ella no podía, porque sabía que iba a morir, no podía ver a sus hijos crecer. Es más, muere su esposo. Ustedes han visto la imagen de Tupac Amaru estirado por todas sus 4 extremidades, jalado de 4 caballos, ¿ya? Así lo estrangularon, lo mataron de esa manera.
Entonces, y todo su cuerpo fue llevado a diversos lugares para que la gente no se levante, para que sigan sometidos bajo el poder de los españoles. Entonces, esta es una mujer, por eso le dicen que es precursora o heroína de la independencia del Perú, porque también luchó para que los españoles dejen el poder y podamos ser independientes, ¿no? Como país. Entonces, es muy interesante eso. Bien, ¿ya no tienen ninguna duda sobre Micaela Bastidas? Ninguna, Miss. Qué bueno. Es una historia resumida, yo he leído más cosas. Dime, ¿quién me quiere decir? Brigitte, creo. Entonces, si nos hemos dado cuenta, Micaela Bastidas, que es una mujer de parte de nuestra historia, heroína, una mujer muy importante dentro de nuestra independencia. Entonces, quiere decir que las mujeres desde antes sí hemos tenido notoria participación en la vida política también, ¿no es cierto? No solamente siempre hemos sido amas de casa o siempre nos hemos dedicado a la casa, sino que también hemos podido ser emprendedoras, maestras, ¿no? De nuestras propias familias, de la comunidad. También luchar por nuestros ideales y por nuestros sueños. Y ella lo demuestra, Micaela Bastidas lo demuestra de esa manera. Ahora sí, ¿qué nos representan las imágenes? ¿Qué nos representan las imágenes? Estas imágenes que acabamos de ver, ¿qué nos están representando? La primera imagen representa un tejido. Sí, pero ¿qué nos representan? ¿De qué tema estamos hablando en pocas palabras? A ver. Carlos, Christopher, Natalie, no les escucho tan bien. ¿Por qué será? Ya, ahora sí, creo que estaba bajo el volumen. A ver. Christopher, ¿qué nos representan? ¿Perdón? Estas mujeres y todo lo que les he contado, ¿qué nos representan? ¿Qué representa la Nuestra imagen? cultura. ¿Perdón? Nuestra cultura. ¿Pero sobre quién? ¿Sobre quién? Perú. ¿Sobre Perú? ¿Estás seguros? ¿Sobre quién? Sobre una historia de rol. Sobre los roles. Sobre el rol. Sobre los roles Sobre los roles de las mujeres. de la mujer peruana, porque estamos hablando de la mujer peruana, ¿ya? Eso nos está representando. ¿A qué época de nuestro Perú nos está transportando? Por ejemplo, esta que está acá. Al tejido. No, época. Estoy hablando de épocas. Por ejemplo, en la época cuando Micaela estaba, ¿qué época sería? ¿Mm? Vamos, chicos, tienen que decir alguna idea. Ya les dije que si se equivocan no hay problema. Al pasado. Sí, también podríamos decir así, época del pasado. Otra idea. ¿Mm? Bien, seguro que vamos a tener una lectura y eso lo vamos a poder decir. Las representaciones, por ejemplo, la que está acá, esta representación
con esta representación que tenemos, cada imagen son de la misma época. No, Miss. ¿Por qué? Mira, esta representación que yo veo en la número 1 y la número 2 no son iguales. Uno de tejido. Ya, eso es arte. Y la otra, a través, ¿esto qué será? La número 2, ¿qué será? A la Edad Media. Ya, puede ser Edad Media, pero la número 2, ¿a qué está? No, la forma como nos representa, ¿cómo es? La primera, a través del arte, el tejido. Y el segundo, A una heroína. el segundo, ¿cómo es su representación? ¿De arte también o ya es que había fotos, ya había dibujantes? A un cuadro. Claro, pero ¿qué son los dos? Una representación artística, pero que no nos dice que son de la misma época, son de épocas distintas, ¿ya? Ambas representaciones son de la misma época, ¿qué decimos? Que sí. No, chicos, no. Recuerda que si en esta época de acá, de la imagen número 1, conocieran la foto, entonces ya no harían tanto el arte para representar su forma de vida, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en cambio la número 2 sí ya hay. Entonces no son de la misma época, ¿ya? No lo son por la forma de representar. ¿Ya? Ese es por la forma de representar, porque una lo hace a través del tejido y del arte, porque todavía seguro no había dibujo, no había fotografía, nada, y el otro ya es mucho más actualizado, ¿no? Recuerda que ya los españoles habían venido, entonces ya teníamos ciertos beneficios que ellos habían traído. Ahora, ¿qué nos dice cada imagen de rol que asumían las mujeres de esa época? La primera, por ejemplo, ¿a qué se dedicaban las mujeres en esa época? Al tejido. Necesariamente al tejido, a la casa, ¿no es cierto? Y en cambio, la segunda, ¿a qué se dedicaba? Ya no era tan... La heroína. Sí, pero ¿a qué se dedicaba? Ya se dedicaba a la vida política. A la vida política. Quiere decir que esta mujer ya había ganado un espacio, que no solo se dedicaba, Micaela no solo se dedicaba a su casa, sino apoyaba a su esposo también en la parte política. Entonces, a diferencia de la número 1, que solamente se dedican a la casa, al arte, a la agricultura, la número 2 ya estaba ganando un espacio más dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice cada imagen? La primera, la mujer solo se dedicaba ¿a qué? A tejer. Al arte, a la casa, ¿no es cierto? A la casa, etc. Y la número 2, A una política. Política, Miss. ajá, se dedicaba a apoyar La política. a la vida política, a la vida intelectual, ¿no es cierto? Ya era algo distinto. Entonces, ¿serán suficientes estas imágenes para saber sobre el rol que desempeñan las mujeres de esta época? ¿Es suficiente o debemos buscar más todavía? Más. Más. ¿Por qué más? Porque necesitamos mucha información. Ya, no, porque necesitamos Más información.
Necesitamos más información, ¿no es cierto? Información. ¿Dónde podríamos encontrar más información? En las imágenes. En internet. Ya, internet, ya. En un periódico. También en un periódico. En internet, ¿no? En internet, en periódico. Una Pero revista. hay otro, una revista, excelente. Otro. En un cuaderno. Ya está. Por ejemplo, Micaela Bastidas acá nos dice a qué época nos lleva. A la época de la independencia, ¿ya? Y esta de acá, a una época, Christopher, no sé a quién escucho, bebés. Entonces, ¿a qué época nos transportan? A la tiene sueño. Christopher, a la época de la independencia, ¿ya? Cuando Perú quería independizarse. A la independencia y hacia atrás. Ahora, ¿dónde podría encontrar más información para saber? Ustedes me han dicho En el portafolio. Internet, portafolio, En un periódico. claro, noticia, Mes. Revistas. Libros. Enciclopedias. plataformas, libros, Enciclopedias. también enciclopedias. Ya no me alcanza más, tú lo puedes poner. Ahora mira, tenemos la lectura, el rol de la mujer a través de la historia. A ella nosotros ya lo hemos ido viendo en el programa de televisión Aprendo en Casa el día viernes. Hoy solo vamos a mejorar un poco más de esta información que ya tenemos, y es la dama de Cao, ¿ya? Hace miles y miles de años, es una mujer muy, pero para que ella la consideren es una mujer gobernante, ¿ya? Algo que no se dio desde nuestra independencia del Perú. Christopher, ¿nos ayudas a leer? La mujer andina de hace miles de años desempeñó un rol importante en el desarrollo de su pueblo. Se sabe que impulsaron la domesticación de las plantas y gracias a eso apareció la agricultura. También se les reconoce como expertas textileras y curanderas con gran sabiduría del cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, se descubrió la tumba de la señora de Cao. Allí se encontraron los restos de una joven mujer gobernante de mucha importancia política y religiosa entre los siglos 4 y 5 después de Cristo. Sin embargo, estos casos se atribuyen a mujeres de la nobleza desde ese entonces. Gracias, Christopher. ¿Ves? Hemos hablado de la dama de Cao, ¿ya? O también dicho la señora de Cao, una mujer muy importante. Ahora, ¿por qué se le considera importante? Porque ha sido una mujer que ha gobernado, ¿ya? El antiguo Perú. Ahora, se ha encontrado la tumba de ella y a través de ello han elaborado cómo sería ella, ¿no? Por eso es que tenemos una foto como la que tienen acá. ¿Qué ha impulsado las mujeres? Miren el antiguo Perú, porque desde que Perú se independizó hasta ahora no tenemos una presidente mujer en el Perú, pero antiguamente sí lo hubo, ¿no? Entonces, la agricultura ha sido impulsada por ellos, la domesticación de plantas, la de animales, las expertas textileras, ¿no? La textilería, el tejido, lo que ustedes me decían. El tejido ha sido, y creo sigue siendo hasta ahora,
un arte que se va aprendiendo de generación en generación, ¿ya? Entonces, ya conocemos a la dama de Cao, ¿ya? La señora de Cao, mujer gobernante del Perú. Continuamos con otro más. A ver, en esta ocasión, si nos ayuda Carlos, hijo, ¿nos podrías ayudar a leer? Mujer en la Civilización Inca. Inca. Años más tarde, aproximadamente en el siglo 15. en el estado inicia las mujeres al pueblo ¿dónde estaban? Se dedicaron Actividades a la labor. Bien, gracias Carlos. A ver, dice años más tarde, aproximadamente en el siglo XV, el Estado Inca, ya estamos en la época Inca, ya el Estado Inca, las mujeres se dedicaron, ¿a qué se dedicaron? A labores agricultoras. Sí, a la agricultura. Ya, a las labores agrícolas, a la agricultura. Ahora, dice las investigaciones, por favor sus audios, dicen las investigaciones, ya, y señalan que la mitad de las tareas familiares del campo en manos de campesinas, o sea, de mujeres, siendo ellas las que hacían la siembra, el cultivo y cosecha de la conservación de las semillas. Además de ello, cuidaban a los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podría transgredir estas costumbres. Mira, ¿cómo es que antiguamente, siendo la dama de Cao una mujer gobernante, cuando viene la civilización inca, la época inca, la mujer cumple otro rol? Es el de cuidar la cosecha, la siembra y el cultivo de las plantas y el cuidado de los animales. Cambia su rol. Aparte de la caza, cambia su rol. Sin embargo, la narrativa indígena existen evidencias de la existencia de la mujer luchadora, jefa de su territorio, libre y osada, que ejercía el mando del ejército y el poder. Dice que varios hechos indican que en la época incaica el privilegio del mando y de la autoridad no fue solo exclusivo del hombre, sino también de la mujer. ¿Ya? Ahí vemos entonces que también hay un rol importante de la mujer dentro de la época del Inca, ¿no? Entonces vamos a continuar. Estamos ya casi en el siglo XV, ya estamos en la época Inca. ¿Cómo es la mujer con la llegada de los españoles? Es el fin del imperio Inca, ¿ya? La mujer con la llegada de los españoles ya es el siglo XVI. Dice, la mezcla cultural, quiere decir entre la llegada de los españoles más el de Perú, ¿ya? Asignan a la mujer más de un solo rol. O sea, ya no solamente es la caza, ya no solamente es la agricultura, la ganadería. En esta época se introduce el patriarcado. Cuando dice patriarcado, ¿cómo entiendes cuando dice el patriarcado? ¿Alguien sabe, entiende esa palabra? Cuando dice patriarcado significa que el hombre es el que manda en la casa. Patriarca. Así es, viene de padre, padre siendo el más importante, ¿ya? El padre siendo no solamente el importante, sino la persona que toma decisiones. Hemos avanzado
o hemos retrocedido desde que empieza el padre a tomar el rol dentro de casa como jefe de hogar? Hemos avanzado. ¿Por qué dices eso? Porque antiguamente la mujer podía gobernar y ahora la mujer no puede gobernar, simplemente que el hombre ahora gobierna. Hemos avanzado. ¿La mujer avanzó o retrocedió? Retrocedió. Así es. Quiere decir que con la llegada de los españoles se da el patriarcado, ¿ya? En las familias indígenas. La autoridad, así se le llama, de todo el grupo, era solo para hombres, nada más. Las mujeres tenían que trabajar en sus casas o en la casa de quién. De los españoles. Así es, eran las esclavas, ¿no? Así se le puede decir. Eran las esclavas. Entonces a ellas solo le designaban tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Nada más podían hacer. Asimismo, algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores o eran descendientes directos de incas bajo la protección de familias españolas. Quiere decir que había familias españoles que protegían ¿a quién? A mujeres descendientes directos de los incas. Y no todos eran mujeres descendientes directos del Inca. Por eso que la mayoría, en su mayoría, eran esclavas trabajando y haciendo tareas domésticas para los incas. Entonces, estas mujeres que eran descendientes directos de los incas empezaron a estudiar. Christopher, por favor. Empezaron a estudiar. No solo estudiaron, también hicieron trabajos de manualidad y también de moralidad, ¿ya? También algunas mujeres de la clase social alta tuvieron participación en la vida económica. Quiere decir que se le dio cierta libertad para participar, pero eso no era la mayoría, era la minoría, ¿ya? Pero era siempre y cuando el esposo le haya autorizado, porque si el esposo no le daba autorización a la mujer para poder hacer, para estudiar o para participar en algo, no lo podía hacer. Quiere decir que el esposo decidía sobre su esposa en las decisiones, sobre las mujeres. No obstante, años más tarde, mujeres y hombres cansados de la opresión española, quiere decir de tanto abuso que cometían los españoles, emprendieron una lucha para su liberación. Querían ser libres, de que los españoles dejen de maltratarlos, de explotarlos y de tenerles como sirvientes. Entonces, ¿quién sale ahí? Aparece ella, Micaela Bastidas y su esposo, ¿no es cierto? Eso es lo que te estaba contando un poquito. Ella ayudó, brindó su apoyo en la lucha por la independencia. Micaela Bastidas, además de ser madre y esposa, tuvo un papel importante en ese momento histórico. ¿Ves? Yo te invito a que averigües más sobre la vida de Micaela porque es muy interesante y la vida de Túpac Amaru II, ¿sí? Ellos son casi los últimos ya de la rebelión y Túpac Amaru era una de las familias casi directas de los incas, o sea, descendiente de incas. Dime, Christopher. Túpac Amaru murió porque le quitaron los miembros. Por supuesto, eso es lo que yo les decía en la plazuela de Cusco, ¿no? Les decía, entonces, Micaela Bastidas, Christopher, por favor, Micaela Bastidas fue una de ellas, ¿no? Una mujer que se rebeló, que se cansó, ¿ya? Y generó un grupo junto a su esposo, ¿ya? Los dos tuvieron ese sueño de un Perú libre, ¿no? Un Perú libre de opresión, libre de maltratos, libre de esclavitud, ¿no? Eso es. Entonces, tenemos acá también, ¿ya? De dónde se ha sacado el texto. Acá está, tiene todo. ¿Ya? Ese es el documental del cual se ha sacado la información. Entonces, ahora tenemos que completar, ¿ya? ¿Qué actividades hacían las mujeres en el antiguo Perú? Eso es lo que yo te quería decir. Ahora sí, ahora vamos a completar esta pregunta, ¿ya? Tenemos
ella, que pertenece al antiguo Perú, esta imagen, ¿ya? Y ella, que pertenece a la independencia, ya cuando el Perú está para independizarse, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedicaban las mujeres del antiguo Perú? A cuidar Díganlo completo porque no les escucho bien. a la política, ¿Perdón? la política, Sí, solo la mujer de Cao se dedicó a la política, ¿no? Ha sido gobernante, pero generalmente casi la mayoría de las mujeres, ¿a qué se dedicaban? a cuidar a los hijos, Solamente a los hijos, la vida doméstica. cuidar las cultivaciones. La agricultura. La agricultura, no solo eso, sino el arte también, ¿no es cierto? Recuerda, el tejido es también parte de ello. En la época inca, ya, cuando ya estamos queriendo, ¿qué hacían las mujeres en la época inca? ¿A qué se dedicaron? Lo hemos leído, mira. Acá está, las mujeres incas. ¿A qué se dedicaron las mujeres incas? A labores agrícolas. No te tienes que olvidar. Ese es uno de los problemas y se los voy a decir a ustedes. Nosotros tenemos que leer historia para así poder saber cómo es que el Perú está cambiando y qué decisiones debemos tomar nosotros en el futuro. Si no sabemos historia, es imposible, chicos, imposible poder cambiar nuestro futuro si no sabemos nuestro pasado y nuestro presente. Por eso es que no te debes olvidar, por eso es que debes saber, por eso es que debes amar tu historia. Entonces, las mujeres inca, las mujeres, ya, en la época inca, ¿a qué se dedicaron? Agrícolas. A la agricultura. ¿Qué más? ¿A cultivar? Eso es agricultura. Cultivar, cosechar, sembrar es agricultura. Cuidar a los animales es ganadería. La vida doméstica, ¿no? Cuidado de los hijos también. Y en la época de conquista ya se da ella, Micaela Bastidas. ¿Qué actividad se dedicaron en la época de la conquista? Nadie me va a contestar, entonces tienen que volver a hacer una segunda lectura, mira, de todo lo que hemos hablado. ¿A qué dedicaban las mujeres? Tareas domésticas. ¿Trabajar para quién? Para los españoles. Para los españoles, pero solamente una clase pequeña, ya que eran descendientes de incas directos, son las únicas que estudiaban, pero siempre y cuando sus parejas, sus esposos les aprobaban, o sea, les permitían. Entonces, la época conquista, la mujer solo trabajaba en casa, cuidaba, trabajaba en casa. ¿No es cierto? Quiere decir, estaba en calidad casi de esclava, ¿no? Mejor dicho, esclava, ¿no? Era esclava. Pero solamente una pequeña minoría es la que participaba de estudios, ¿no? Tenía ese privilegio de estudiar y ver la parte política, pero siempre y cuando su esposo se lo permitía, nada más.
Ahora, ¿estas actividades eran exclusivamente para mujeres o lo compartían los hombres? ¿La vida doméstica lo hacían los hombres o era netamente para mujeres? Lo hacían los hombres. En el antiguo Perú, la vida doméstica, ¿lo hacían los hombres? Era para mujeres, mamá. Era solo para mujeres. Sí. En la época incaica, ¿estas actividades eran solamente para mujeres o también participaban varones? ¿Para todos? Mujeres. Solo mujeres, ¿no es cierto? En algunos casos varones, pero era el trabajo, por ejemplo, de construcción de un puente, de lo que fuese, ahí estaban los varones. Las mujeres, agricultura, ganadería y caza. En la época de conquista, ¿solamente mujeres en la época de conquista? ¿Con quién luchó Micaela Bastida en la época de la conquista? ¿Con quién luchó Micaela Bastidas por la independencia? ¿Con quién? Con los españoles. ¿Cómo que con los españoles? ¿Con quién fue la persona que le apoyó en sus decisiones? ¿Tu marido? Sí, su esposo. Entonces quiere decir que ahí ya estaban compartiendo las ideas, no solamente las mujeres, sino ya había participación de los dos. Pero todavía el esposo le tenía que permitir. Hasta ahí todavía las mujeres solas no decidían, pero ya había una participación, siempre y cuando el esposo le permitía. Según las investigaciones actuales, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? En el antiguo Perú, ¿quién asumió? La política. Sí, así es, la política, ¿no? Porque tenemos a la mujer de Cao. La política, tenemos a la mujer del Cao que ha sido gobernante. Y en la época incaica, mira, en la época incaica, acá está. Tenemos en la época incaica, mira, no se nota, lo voy a poner con rojo. ¿Qué era la mujer? Jefa de su territorio. Jefa. Entonces ya estaba participando también en la vida política, ¿no es cierto? Militar, política militar. Militar. Y ahora, en la época de la conquista, ¿qué otro rol asumieron las mujeres? Chicos. La independencia. No, pero ¿qué rol? La agricultura. No, ya hemos hablado, yo estoy hablando, mira, volvamos a leer la pregunta. ¿Qué otro papel asumieron algunas mujeres? La mayoría de las mujeres en la época de conquista trabajaban para los españoles, pero habían algunas mujeres, en la lectura lo dice, habían algunas mujeres, ¿ya?, que eran descendientes de incas directos. Al ser descendiente de incas directos, ellos tenían algunos privilegios que los españoles le daban. ¿Qué le daban? Participación en la vida económica, ¿ya? ¿Pero con quién? ¿Con el permiso de quién? De sus esposos. Así es. Entonces, en la conquista participaban las mujeres Los hombres. con permiso De los hombres. de sus esposos. No solamente de su esposo, puede ser de su jefe, ¿no? También. Entonces, ¿te das cuenta? Yo quiero que te des cuenta porque tú tienes que leer, ¿ya? Tienes que leer, tienes que estar atento a la lectura. Quiere decir de que tú tienes que leer estas 3 lecturas, tienes que volver a leer. No, una lectura no es suficiente. Me he dado cuenta que tienes que hacer una segunda lectura.
ya para que se te quede esto. Y el próximo año, cuando volvamos a hablar de historia, tú te acuerdes de lo que hemos trabajado, ¿ya? Es importante. Ahora, observa la parte del texto donde aparece la palabra siglo y responde las siguientes preguntas. Dice, ¿sabías que un siglo es una unidad de medida de tiempo equivalente a 100 años? ¿Cuánto vale un siglo entonces? 100 años. 100 años, así es. Mira lo que dice, es usada por los historiadores u otras personas para señalar las fechas o acontecimientos de periodos que existen por más de un año, en este caso 100. Los siglos se representan en números romanos. Actualmente nos encontramos, ¿en qué siglo nos encontramos actualmente? 21. Así es. Este vale 10, este vale 10 y este vale 1, total 21 si lo sumamos. Estamos en el siglo XXI. Ya me sé los números romanos. Y pero ya no vamos tanto. a entrar al bicentenario, ¿no? Entonces, te preguntan, ¿a qué se refiere esta palabra, la palabra siglo? ¿A qué se refiere? ¿A 100 años? Sí, si tú deseas le puedes poner se refiere a 100 años. ¿Alguien tiene una idea distinta de responder? ¿Nada? ¿Cuándo se utiliza esto? ¿Cuándo utilizo yo el siglo, la palabra siglo? Cuando me refiero a ¿qué? Cuando me refiero a fechas importantes, acontecimientos importantes que se extienden más de un año, a eso me refiero. ¿Cuándo se utiliza? ¿Por qué están tan silenciosos? No escuché bien la pregunta. Ya, ¿cuándo se utiliza? Estamos, mira, miren la pantalla y ustedes se van a dar cuenta que yo estoy hablando por preguntas. ¿Cuándo se utiliza la palabra siglo? Cuando fechas, acontecimientos, Miss. ¿Cómo? Fechas de acontecimientos. Cuando quiero señalar, ya bien, Brigitte, puede ser tu idea. Quiero señalar acontecimientos importantes, ¿no? Sí, Miss. Acontecimientos importantes que se extienden más de un año. Por más de un año. ¿Cómo se llaman los números de las que acompañan a los siglos? ¿Cómo se llama esto, Christopher? ¿Cómo se llaman los números que acompañan a los siglos? X. Normalmente son las X. Sí, pero ¿qué representación da? 10. ¿Ya? Entonces, ¿X es igual a 10? Sí, porque tienen la misma cantidad. ¿Ya? Porque X vale 10. ¿Otra idea? ¿Números romanos? ¿Mm?
¿Cómo se llaman los números? Se llaman, Romanos. los números se llaman romanos. ¿Cuántos años dura un ciclo? 100 mil. Dura 100 años. ¿Ya? Dura 100 años, así es. Con familia, ¿ya? Vas a empezar primero tú a leer otra vez la lectura que tenemos para que tú le puedas contar la historia de cómo la mujer ha ido cambiando en el tiempo y qué funciones han tenido cada una de ellas. Entonces, debes compartir la información con tu familia, en especial con las mujeres de tu familia, ¿ya? Y luego vas a completar tus actividades. Por ejemplo, acá voy a poner a mamá. De repente completas con mamá y otro con tu abuelita, o tu tía, o tu hermana mayor. Yo no sé cuántas familias, mujeres hay en casa. En todo caso, también puedes llamar a una de ellas de tu familia, ¿ya? ¿Qué actividades realizaba diariamente en casa? Eso vas a preguntar a mamá y te va a responder. Preguntas a tu abuelita o a alguien y va a responder. ¿Te desempeñabas en algún trabajo fuera de casa y qué hacías? También respondes a mamá, qué hacía mamá, qué hacía abuelita. Las mujeres y los hombres compartían algunas actividades, quiere decir que en su trabajo o en donde ella estaba laborando, a ver, Christopher, en su trabajo, algún lugar que ella estaba laborando, habían varones trabajando, esa actividad que ella hacía, entonces tú vas a responder también. Puedes realizar estas preguntas a personas de mayor edad. Sería muy bueno que sean mayores de edad, ¿ya? ¿Para qué? Para recoger información que te permita saber más sobre un tema que tú quieras saber de las personas. ¿Cómo es que de repente tus familias más adultas han cambiado o no han cambiado la forma o el estilo de vivir de acuerdo a la historia que nosotros hemos visto, ¿ya? Vamos a ver eso. Entonces es muy importante. Ahora, ¿qué debes revisar? Te invito a que revises algunas ideas de la actividad 1 de la semana 33, de la semana pasada del día lunes. Christopher, es la última vez que te hablo, por favor. Listo. Entonces, vas a revisar ese cuaderno porque ahí has puesto muchas actividades que hacen las mujeres en casa. ¿Y cómo estás relacionando entre mujeres y hombres sobre la familia y la comunidad, ¿no? Esa es la pregunta que vas a responder. ¿Qué más? El rol de la mujer a través de la historia. ¿Cómo era antes? Todo lo que hemos escrito, todo lo que hemos leído, todo lo que te he explicado, vas a poner cómo era antes el rol de la mujer. ¿Y cómo es ahora? Tienes que decir cómo es ahora. A ver, ¿quién me dice cómo es ahora el rol de la mujer? Porque ha cambiado. ¿Alguien puede decir, alguien puede comentar cómo es el rol de la mujer ahora? Mucho mejor. Sí, ¿por qué dices que es mucho mejor? Trabajan, solamente trabajan, antiguamente también trabajaban. Nada más, solo porque trabajan. Las mujeres pueden trabajar. ¿Perdón? Porque ahora las mujeres pueden trabajar. Sí, pero antes también trabajaban. Yo hice les respondí, antes también trabajaban. ¿Cuál es la diferencia entonces? Quiere decir entonces que las mujeres no hemos cambiado. Para ustedes no hemos cambiado nada, porque igualito seguimos trabajando como antes. Debe haber alguna diferencia. Hay algo que nos... La mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Sí, yo sé que tiene los mismos derechos, pero estamos hablando el rol de la mujer a través de la historia.
Yo les he contado ya época antigua, época inca y época antes de la independencia. Ahora que ya el país es independiente, la mujer ha ganado algo que ustedes lo tienen que saber, porque si estuviéramos en la época antigua, entonces solamente la descendencia de los incas tenían privilegios, pero todas las demás mujeres no, se dedicaban solo a trabajar para alguien más. Pero ahora, supuestamente todos somos libres y tenemos algo que hemos ganado y que podemos hacer. Yo no sé cuál es. Hay algo que es una palabra clave. Y que ahorita lo están ejerciendo todas. Y todos también. ¿Qué es más? En este momento lo está ejerciendo. Está Brigitte, está Natalie, están todos. Algo están haciendo. ¿Qué se llama eso? Estudiar. Sí, estudiar. Así es. Ahora las mujeres pueden estudiar Sí, libremente. Carlos, eso ya pueden hacer todas las mujeres. Por eso, el que no estudia ya depende de cada uno, ¿no es cierto? Pero ahora tú tienes las mismas oportunidades que un varón. Tú puedes hacer lo mismo que hace un varón. O sea, no hay límites para que tú no puedas o dejes o hagas o lo que tú desees hacer. Tus sueños se cumplan. Entonces tú vas a poner ahí, ¿cómo es ahora? La mujer ahora es profesional, la mujer puede dedicarse al hogar, la mujer puede hacer muchas cosas a la vez. Puede ser deportista, puede ser ingeniera, puede ser presidenta, puede ser todo lo que la mujer desee. Antes no lo era. Antes tenías que pedir permiso al esposo o simplemente te dedicabas a la casa. Entonces, ¿qué ha cambiado? Y tú vas a poner lo que ha cambiado, ¿ya? La diferencia que hay entre lo que era antes y lo que es ahora. No lo olvides eso. Entonces, debes contestar, ¿ya? Debes contestar las preguntas. Dice, podemos decir que antes... ¿Podemos decir que antes existió igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? Según lo que nosotros hemos leído, ¿habrá habido derechos iguales? ¿Los hombres y las mujeres habrán tenido los mismos derechos antes? Entonces, esa respuesta tú lo vas a contestar y vas a escribirme el por qué. Vas a fundamentar por qué dices sí y por qué dices no. La siguiente pregunta es, ¿por qué decir que ahora existe igualdad de derechos y oportunidades? ¿Por qué ahora sí podemos hablar de igualdad de derechos y oportunidades? ¿Existe ahora? Tú vas a empezar a analizar. ¿Existe? Si dices sí, ¿por qué sí? Si dices no, ¿por qué no? El siguiente, el reto, tu tarea es que escribas el reto para que tu familia y tú se comprometan a seguir buscando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Por ejemplo, tenemos uno que dice, en mi familia mujeres y hombres nos respetamos, compartimos las responsabilidades para vivir en armonía. Quiere decir que en casa hombres y mujeres hacen las labores domésticas. Tú me vas a escribir otro, donde digas que el hombre y la mujer tienen igualdad de oportunidades. ¿Quién me puede decir ahorita uno, por ejemplo? A ver. En mi familia, mujeres y hombres pueden estudiar. Muy bien. Brigitte dice, en mi familia, varones y mujeres estudiamos. No pueden. Tu hermano creo que está estudiando. Tú estás estudiando.
Todos están estudiando en casa, ¿cierto, Brigitte? Sí, mi hermana también. Entonces en mi familia, varones y mujeres, estudiamos. Así sería tu frase. Esa frase es de Brigitte. Sí, mi. Tú tienes que tener la tuya propia, ¿ya? Donde exista igualdad. Christopher, ¿qué frase sería para ti en tu familia, por ejemplo? En mi familia nos repartimos las tareas del hogar. ¿Ya? Hombres y mujeres. Sí, Miss. ¿Ya? Para Christopher dice, en mi familia, hombres, aunque está mal dicho, mejor varones y mujeres, deberíamos decir. En mi familia, varones y mujeres nos repartimos las tareas del hogar. Esa es su frase de Christopher. Entonces tú debes tener tu propia frase, ¿no es cierto? Así es. Bien, vas a reflexionar. Cuando dice reflexionar, significa que tu meta es lo siguiente: explicar los cambios que ha tenido el rol de la mujer peruana en el transcurso de la historia. Tú vas a narrar acá la época del antiguo Perú, la época del Inca, la época de la independencia y en la actualidad. Tienes para decir eso. Esa es tu tarea que me tienes que enviar, ¿ya? Esa es la que me tienes que decir. Explicas todo lo que has aprendido. Por eso es importante que vuelvas a leer otra vez, ¿ya? Es importante que hagas tu segunda lectura. La que hicimos ahora es para ayudarte a reflexionar y la siguiente es para que tú interiorices, aprendas más. Bien, chicos, no se olviden que solo les falta el cuadro de reflexión, ¿sí? Completar el cuadro de reflexión, ¿ya? Estoy un poco preocupada. Recuerda que nosotros debemos conocer historia. Y eso es lo que nos está faltando. Nosotros el año pasado hemos hablado, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho álbum, hemos hecho trabajo en arcilla. No te puedes olvidar, tu historia no se tiene que olvidar. ¿Ya? Tu historia tiene que quedarse para ti, para que tú cuentes a los demás. ¿Sí? Entonces les agradezco que me hayan acompañado en esta clase. Les pido por favor que lean, no se olviden. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Chao, Miss. Gracias. Gracias. Gracias, Christopher. Gracias, Natalie. Gracias, Leonardo. Gracias, Carlos. ¿Ya? Gracias, Irene, que también estuvo. Gracias, ¿quién más está? Christopher. Gracias por acompañarme. Ya, gracias a todos los que están viendo también el canal y espero estar aportando algo en los demás. Nos vemos, chicos.